Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Miércoles 5 de noviembre de 2025, jornada electoral histórica en Estados Unidos. Son las primeras elecciones desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su partido. El demócrata sufrió importantes derrotas. En Nueva York triunfó el demócrata Zohran Mamdani, quien prometió el gobierno del cambio. Anuncia el gobierno federal el Plan Integral por la Paz y la Justicia para Michoacán. Habrá más presencia de Guardia Nacional, pero también se enfocará en el desarrollo económico, en la educación y en el respeto a los derechos humanos. Recibe la presidenta Claudia Sheinbaum a Grecia Quirós, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Platicaron por cerca de 2 horas. Previo al encuentro, Grecia Quirós se pronunció por continuar con el legado de su esposo. Firman Alicia Bárcena y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, acuerdo que prohíbe la importación de vehículos que no cumplan con las normas ambientales mexicanas. Continúa Israel con sus ataques en la Franja de Gaza, pese al alto el fuego pactado el pasado 10 de octubre. Al menos 240 personas palestinas han sido asesinadas. Y en el fútbol, la selección femenil sub-17 busca esta tarde su pase a la gran final del Mundial de Marruecos. Va a enfrentar en la semifinal a Países Bajos. Muy buenos días, así les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este miércoles, mitad de semana, 5 de noviembre. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Gracias por acompañarnos, como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Los saludamos y los acompañamos si van al trabajo, a la escuela, a donde ustedes vayan. En el 95.7 de FM nos escuchan, es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Y siempre les recordamos que estamos a través de nuestras redes sociales, nos pueden seguir también, particularmente en la transmisión en vivo de YouTube o de Facebook. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva directo a nuestra página con más información y siempre recibimos con mucho gusto sus comentarios y sus opiniones y también pueden usar el hashtag 11Noticia. Y mire, vamos a iniciar con la información porque en Estados Unidos se vivió una jornada electoral de forma histórica, con los demócratas arrebatando gubernaturas y alcaldías a los republicanos. Son las primeras elecciones tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hace 9 meses y parece que hubo voto de castigo. Las personas votantes que estaban convocadas en 30 de los 50 estados de la Unión Americana registraron una gran afluencia de participación. La elección que más llama la atención pues es la de Nueva York. Ahí el candidato demócrata Zohran Mamdani ganó la alcaldía con más del 50% de los votos frente al candidato independiente Andrew Cuomo, que era respaldado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Ante cientos de seguidores en un teatro de Brooklyn a reventar, Mamdani prometió ser el gobierno del cambio. New York, tonight you have delivered. Esta noche han votado por un mandato para el cambio, un mandato para una nueva manera de hacer política, un mandato para una ciudad que podemos pagar y un mandato para que un gobierno haga exactamente eso. El 1 de enero estaré jurando como alcalde de la ciudad de Nueva York. Mamdani aseguró que Nueva York seguirá siendo una ciudad de migrantes. Hablo por los yemenitas que tienen bodegas, por las abuelas mexicanas y taxistas de Senegal. Nueva York es y seguirá siendo una ciudad de migrantes y ahora será gobernada por un migrante. ¿Y qué pasó en Virginia? Ahí la demócrata Abigail Spanberger va a ser la primera mujer en gobernar esa entidad. Venció a la republicana Earl Sears, quien nunca recibió el respaldo del presidente Donald Trump. Creo firmemente que hay mucho más que nos une como virginianos y como estadounidenses que lo que nos divide. Precisamente ahí en Virginia se concentra un gran número de empleadas y de empleados federales quienes se han visto afectados por el cierre del gobierno. Están los precios de los alimentos, los precios de la gasolina, la inflación. No se está haciendo nada. El crimen, eso me interesa mucho. Y nuestros hijos son lo más importante. Nueva Jersey también va a ser gobernada por una demócrata y hablamos de Mikey Sherrill.
Mientras el presidente recorta los subsidios de alimentos, desmantela la atención médica, nosotros aquí en Nueva Jersey estamos obligados a luchar por un futuro diferente para nuestros hijos. Otro asunto que estaba en juego en esta jornada electoral era la llamada Proposición 50, allá en California. Esto para una nueva redistribución de distritos electorales en la Cámara de Representantes. Una iniciativa del gobernador de esa entidad, demócrata, Gavin Newsom, que busca impulsar a los demócratas en las elecciones de mitad de mandato para el próximo año, en 2026. Pues ahí las y los californianos dieron el sí a esta iniciativa. Por eso voté sí a la posición 50. Para mí significa que todos tengan derecho a votar, a compartir sus opiniones, a votar por quienes queremos que ocupen cargos públicos. Con un mensaje centrado en la justicia social y el apoyo a las y los trabajadores, Zoran Mamdani cambió el rumbo político en la ciudad de Nueva York, transformando una campaña local en un movimiento cercano a la gente. ¡Hola, Nueva York! Mi nombre es Zoran Mamdani y soy candidato a la alcaldía y quiero reducir los costos para la gente trabajadora. El demócrata Zoran Mamdani y su historia al ganar las elecciones que lo convertirán en el nuevo alcalde de Nueva York. Centró su campaña política, que hizo en varios idiomas, incluido el español, en reducir el costo de la vida de los habitantes de la Gran Manzana y en programas para atender a personas en situación de pobreza. Haremos de nuestra ciudad una en la que cada persona que la llame hogar pueda vivir una vida digna. Él mismo se declara socialista democrático y se ha destacado por su defensa de la causa palestina y contra el genocidio de Israel en Gaza. Mamdani nació y creció en Uganda en el seno de una familia musulmana y ha expresado con orgullo ser migrante tras llegar a la ciudad a los 7 años. Estudió en el sistema de escuelas públicas en el Bronx y obtuvo una licenciatura en estudios africanos del Bowdoin College y en 2018 se naturalizó estadounidense. Creo que los neoyorquinos están hambrientos de una visión que ponga sus necesidades y aspiraciones en el corazón mismo del gobierno, y es por eso que me presento ante ustedes como candidato. Es respaldado por el ala de izquierda del Partido Demócrata, destacando el apoyo que le dieron la congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez y el senador por Vermont, Bernie Sanders. Es asambleísta estatal desde 2021 en el Congreso de Nueva York. Representa al Distrito 36 de Queens, zona donde viven personas mexicanas y otras migrantes. Mamdani, autodenominado como la peor pesadilla de Trump, prometió rechazar las políticas del presidente, quien amenazó a la ciudad con retirarle los fondos federales si resultaba electo. El presidente Trump también animó a todos los neoyorquinos a votar por Andrew Cole. Trataré sus amenazas como lo que son, palabras de un presidente, no necesariamente la ley. 11 Noticias. Bueno, más adelante seguiremos con este tema de las elecciones allá en Estados Unidos. Por lo pronto vamos a retomar información nacional y es que, mira, el Congreso de Michoacán recibió la propuesta formal para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, asuma el puesto que ocupaba su esposo. Precisamente nos vamos hasta Michoacán, donde se encuentra pues el equipo de 11 Noticias, liderado por mi compañero Gilberto Molina, para que pues nos hable de lo que está ocurriendo allá. Gilberto, muy buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal, Angélica? Muy buenos días. Te doy precisamente esta bienvenida con estas imágenes aéreas de la capital de Michoacán, Morelia. Podemos apreciar en primer plano, por supuesto, la Catedral Metropolitana de Morelia. También tenemos los portales, la zona de restaurantes, el Palacio de Gobierno y a mi espalda está precisamente el Congreso de Michoacán, el Palacio Legislativo, donde a las 2:30 de la tarde, como bien lo señalas, será sometida
a votación del Pleno la propuesta que envía el Cabildo de Morelia de presidenta municipal sustituta a nombre de Grecia Quirós García. Esta mujer de 35 años, licenciada en ciencia política, madre de 2 hijos y esposa del alcalde asesinado el pasado sábado, Carlos Manso Rodríguez. 2:30 de la tarde sesiona el Congreso para someter a votación este punto, que es el único en la orden del día. Precisamente, Angélica, ayer estuvimos en Uruapan, en el lugar donde fue asesinado Carlos Manso, que es el Parque Morelos, donde todavía están las ofrendas del Día de Muertos, un lugar donde se respira pues intranquilidad, tensión, la gente es reservada, no quiere hablar con los medios y quien lo hace pues pide que sea de forma anónima. Sin embargo, 2 personas accedieron precisamente a darnos una entrevista. Les preguntamos qué opinan de este Plan Michoacán de paz y justicia y esto fue lo que nos comentaron, Angie. Sí se necesita porque Michoacán es un estado que cuenta con muchos recursos, pero también pues con mucha extorsión. Pues creo que está bien, hombre, está bien el plan de seguridad para Michoacán, porque sí le hace falta. Sí le hace. ¿Por qué considera que le hace falta? Pues todas estas consecuencias que han pasado, yo creo que les hace falta. Porque ya ven a Paxingán cómo está también, y aquí en Uruapan, y donde quiera. Sí. Básicamente consiste en mayor presencia de las fuerzas de seguridad. ¿Se necesita? Sí, claro que sí. Sí, pues, si no hay seguridad, imagínese, ¿cómo viene a estar? Esta persona, Angie, la última, se refería a el Palacio Municipal de Apatzingán, que fue incendiado la noche de lunes como parte de las protestas por el asesinato de Carlos Manso. Y ayer, tratando de indagar cómo estaba la situación de esta propuesta que sería enviada por el Cabildo de alcaldesa sustituta, pues tuvimos una entrevista con un personaje que es regidor de Uruapan, un personaje que tiene una historia tras de sí muy particular. Te invito a conocerla en la siguiente historia. En Uruapan, la tragedia también tiene rostro de esperanza. Víctor Hugo recibió un balazo en la espalda en el atentado donde fue abatido el alcalde Carlos Manso Rodríguez. Vive para contarlo. Víctor Saladitas, como se le conoce, es regidor de Cabildo. Hoy abandonó el hospital y regresó a sus labores. Aquí cerca de la costilla, parte de la espalda, donde va la lonjita, como muchas veces se le conoce, en esa área fue donde recibí el impacto de bala. Es una bala, de hecho la tengo todavía. Me la van a retirar después. La vida tiene extrañas formas de dar segundas oportunidades, reconoce Víctor, habitante de Uruapan, donde hoy se respira el miedo. Fíjate que no tocó órganos internos, afortunadamente no tocó órganos internos. La bala en la radiografía se ve que entra y hace una curva rara, no sé, Dios, la vida. Tenemos una segunda oportunidad, entonces aquí estamos. En el Cabildo instalaron un homenaje a Carlos Manso, fundador del movimiento independiente El Sombrero, abatido el sábado a solo unos metros en el Parque Morelos. Víctor esconde su temor y dice que el movimiento debe seguir. Pues estoy convencido de que la lucha del presidente debe de seguir. El movimiento del Sombrero no nos vamos a rendir, tenemos mucho que hacer, la voluntad del Sombrero no la van a pagar. La muerte de nuestro presidente nos duele mucho, sin embargo, todos los que estamos convencidos de su voz, de sus palabras, de lo que él decía, pues estamos echados para adelante y vamos a salir adelante y vamos a lograr ese México en paz que él quería. Y expresa todo su respaldo a Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, inminente presidenta municipal sustituta de Uruapan. Pues sigue siendo
una luz de esperanza porque ella es parte del movimiento, fue parte de los inicios y sabe toda la línea del presidente, todo el cariño que la gente le tenía. Y Grecia es muy cercana también al pueblo, a la ciudadanía, tiene mucho cariño de parte de ellos y mucha cercanía, y tiene todo el respaldo también de nuestro movimiento y de un servidor. Retirar la bala que tiene alojada en el costado puede esperar. El cabildo debe seguir, afirma. Con las imágenes de Cristian Aguilar y Raúl Mejía, desde Uruapan, Michoacán, 11 Noticias, Gilberto Molina. ¿Qué tal, Angie? La historia de Víctor Hugo de la Cruz. Hoy será, como te imaginas, un día intenso en Morelia y en general en todo Michoacán. Se esperan al menos 3 movilizaciones. La primera de ellas parte a las 10 de la mañana de El Caballito, un monumento aquí en Morelia que avanzará hacia Palacio de Gobierno, y después también están convocadas 2 movilizaciones de organizaciones sociales previo a lo que será esta sesión en el Palacio Legislativo de Morelia, donde, como recordaremos, se somete a consideración de los diputados locales esta propuesta de alcaldesa sustituta del municipio de Uruapan. Angie. Pues muy importante toda la información que nos presentas, Gil. Brevemente, solamente pues estar pendiente de estas movilizaciones y recordar que la misma Grecia Quirós pues ha hecho un llamado a que se manifiesten de manera pacífica, pues será una jornada importante para que se pueda demostrar precisamente si todos los inconformes y también la indignación que aún se respira allá en Michoacán por el asesinato de este alcalde, pues puede surtir efecto de manera pacífica, mostrar esta indignación y manifestarse de esa manera. Sí, efectivamente, Angélica, porque como ha sucedido en días anteriores, particularmente el domingo en la noche, cuando los manifestantes irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Michoacán, lo que derivó en 8 detenidos, y al día siguiente, el lunes, cuando llegamos aquí a Morelia, donde hubo provocación hacia los policías que resguardaban el Palacio de Gobierno, y estos a su vez respondieron lanzando gases ahí en pleno centro de Morelia, pues en eso precisamente fue el llamado a propósito de Grecia Quirós. Pidió paz porque dijo así lo hubiese querido Carlos Manso, asesinado el sábado pasado. Angélica. Pues así están las cosas, Gilberto Molina. Seguiremos muy de cerca tus reportes y por supuesto que mantenemos la comunicación. Gracias y buenos días. Claro que sí, me despido con las imágenes de nuestros compañeros Cristian Aguilar y Raúl Mejía. Estamos pendientes. Muy buenos días. Gracias a todo el equipo de 11 Noticias. Vamos con más del tema. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Grecia Quirós García, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Una reunión que duró poco más de 2 horas. Al salir, Grecia Quirós no dio declaraciones, en todo momento estuvo acompañada de un dispositivo de seguridad desplegado por la Guardia Nacional. Previo al encuentro, en redes se pronunció por continuar el legado de Carlos Manso. El legado que dejó Carlos lo vamos a retomar. Vamos a seguir adelante con nuestro movimiento independiente del sombrero, eso ténganlo por seguro. Vamos a luchar, vamos a alzar la voz con quien tengamos que alzarla, vamos a exigir y vamos a pedir justicia para Carlos. Esto no se va a quedar así. Precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan Integral por la Paz y la Justicia en ese estado, basado en el respeto a los derechos humanos y no en un mayor uso de las armas. El reforzamiento de la estrategia de seguridad, pero en un esquema integral. No es llenar solamente de soldados, de Guardia Nacional, el Estado, y menos, aunque con presencia es importante, menos con permiso para matar. Eso no. La guerra contra el narco, no. Eso no puede regresar a nuestro país.
La estrategia se basará en 3 ejes, uno de ellos seguridad y justicia. En este rubro se fortalecerá el trabajo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía Estatal para la atención a homicidios y extorsiones. También se creará una oficina de la presidencia en varios municipios como Uruapan, así como una nueva fiscalía especializada en delitos de alto impacto y un sistema de alerta para presidentes municipales. El segundo eje, desarrollo económico con justicia. Aquí se impulsarán acciones para salarios dignos a jornaleros, trabajadoras y trabajadores agrícolas, mayor inversión en infraestructura rural y el impulso de más polos de desarrollo. Y el tercero, educación y cultura para la paz. En este rubro se trabajará en programas de reinserción y atención a víctimas, impulso de escuelas de paz y deporte comunitario, becas para transporte a jóvenes, así como la red de casas de cultura segura. Nosotros sí somos necios en construir una sociedad humanista y dentro de la ley. Contrario a los de siempre, los que ya conocemos, los que han levantado estas campañas, a quienes en realidad no les importa ni lo que pasa en Michoacán, ni el dolor que causa la violencia. Nosotros no hacemos uso político del sufrimiento. Nosotros actuamos con responsabilidad, con justicia y con respeto a la gente. La presidenta nuevamente rechazó el llamado de la oposición a una mayor militarización en el país. Hay quienes piensan, y lo hacen también con dolo, que lo que hay que hacer es mano dura, militarizar, llenar del ejército, y no como presencia, sino recuperando la guerra contra el narco. Nosotros jamás vamos a tener esa estrategia, jamás. Primero porque somos humanistas y nosotros no creemos que la ejecución extrajudicial sea una salida. Pues ahí está el tema y de cualquier forma pues seguiremos dándole seguimiento. Por lo pronto nos vamos a una pausa. Tenemos más información relacionada con la actividad legislativa. Así es, estaremos revisando la aprobación del presupuesto de egresos. Se queda tal y como se había enviado, se discutirá más adelante. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, la Secretaría de las Mujeres repudió el acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México este martes. A través de un pronunciamiento, la titular de esta secretaría, Citlali Hernández, lamentó que ninguna mujer esté exenta de vivir acoso sexual en el país, pero se trabaja para combatirlo. Consideró que la cercanía de la presidenta Claudia Sheinbaum con el pueblo no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal ni para cometer ningún tipo de contacto sin consentimiento. Asimismo, aseveró que es fundamental que los hombres comprendan que este tipo de hechos no solo violentan a las mujeres, sino que además constituyen un delito. Este tipo de violencia, señaló, no deben ser trivializadas. Por el contrario, denunciarla es fundamental para alcanzar la justicia y abonar a un cambio cultural. El acoso, el hostigamiento, el abuso y cualquier violencia dirigida hacia las mujeres no puede ser ignorada o minimizada. La Secretaría de las Mujeres hizo un llamado a que este acontecimiento no se instrumentalice para revictimizar a ninguna mujer, niña o adolescente que haya sufrido algún acto de violencia. También exhortó a los medios de comunicación a no reproducir contenido que atente contra la integridad de las mujeres, niñas y adolescentes, y reiteró el compromiso para fortalecer los derechos de las mujeres, así como eliminar décadas de machismo y violencia que todos los días se enfrentan las mujeres. A los hombres también les invitó a involucrarse activamente en la construcción de una realidad donde el respeto, la igualdad y nuestras vidas plenas y libres de violencia sean la cotidianidad. Las mujeres, niñas y adolescentes no se tocan, es como concluyó la Secretaría de las Mujeres. El presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año ya va tomando forma, se aprobó en lo general y este miércoles va a seguir la discusión en lo particular. Así quedaron los rubros que fueron aprobados. Vamos a ver. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2026, el cual consta de más de 10 billones de pesos, un aumento de 5.9% en comparación con 2025.
971,000 millones serán destinados a los programas sociales como pensiones del bienestar y becas estudiantiles. La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Marilyn Gómez, destacó que el presupuesto fue diseñado para responder a los retos e incertidumbre de la economía global. Cada peso de los 10.193.683 millones que integran la propuesta de presupuesto de egresos está orientado a garantizar que el progreso no sea un privilegio, sino derecho. Y ese compromiso se traduce en decisiones concretas, en asignaciones que reflejan el rostro humano del desarrollo. La oposición señaló que el proyecto contiene recortes a rubros como seguridad y salud. Este presupuesto, espero que lo haya leído, contiene reducciones en seguridad en un 43% en relación al año pasado. Es decir, 26,000 millones de pesos. En justicia hay 19% menos. Es grave también ver que en la partida del IMSS Bienestar, en el ramo 56, se atreven también a quitarle dinero a las medicinas gratuitas de todos los mexicanos. 5,000 millones de pesos menos en medicamentos gratuitos del IMSS Bienestar, que también le van a quitar a los mexicanos. Han venido a decir aquí que quieren un presupuesto como el de antes, en que los diputados y diputadas decidían las obras de sus distritos, porque era la partida de los moches. Las y los diputados avalaron un incremento para seguridad interior de 11,000 millones de pesos. Para salud, el aumento es de 84,000 millones de pesos para un total de casi 1 billón de pesos. En educación, el alza es de 3.6% para un total de 1.1 billones de pesos. Para ampliar la infraestructura ferroviaria y obras hidráulicas se destinarán 152,000 millones. Y para Pemex, la inyección será de 517,000 millones de pesos. Este miércoles se retomará la sesión para discutir más de 2,000 reservas. Con imágenes de Cristian Meléndez y Bruno Ruiz e información de Rubén Fieitalnes, 11 Noticias. Vamos a cambiar de tema y es que mire, ya hay nuevos accesos públicos y gratuitos a las playas de Tulum, allá en Quintana Roo. Es en las instalaciones del Parque del Jaguar. También se implementaron otras vías de ingreso dentro de esta área natural protegida. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que actualmente ya está operando el acceso sur para visitar estas playas, mientras que la entrada tradicional va a estar lista en los próximos días. Informó también que ya están disponibles otros 2 nuevos accesos públicos a estas playas de Tulum, que están ubicados en la zona hotelera, en las playas conocidas como Conchitas y del Pueblo. Adicionalmente, se estableció un esquema de tarifas unificadas para visitantes nacionales que visiten este Parque del Jaguar y la zona arqueológica de Tulum. En otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum nuevamente se opuso a cualquier posible acto de intervención extranjera y rechazó la aplicación de un plan para recibir tropas estadounidenses en territorio nacional. Podemos colaborar, podemos coordinarnos, pero no se trata de que venga Estados Unidos a decir o a intervenir o a tener a sus agentes, porque tampoco funcionó. Y no se trata de venir a utilizar técnicas de guerra en México. Precisó que hay un acuerdo establecido con el gobierno de Estados Unidos que fue confirmado durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio, en el que se establece la coordinación y colaboración, pero sin intervención. Entendimiento, que respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad, y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los estados. Entonces eso no va a ocurrir. Por su parte, Estados Unidos reconoció el trabajo de la presidenta Sheinbaum en materia de seguridad y destacó la cooperación con nuestro país para combatir a la delincuencia. Respecto a Claudia Sheinbaum y la relación del presidente Trump con ella, creo que él tiene un gran respeto por ella como presidenta de México y realmente aprecia la coordinación que ella ha brindado a la administración Trump.
Y mira, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la decisión unilateral del gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con nuestro país. Esto luego de que se le concedió asilo político a Betsy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo. Cuando esta canciller, que estuvo presa, la liberan y decide pedir asilo a México, se evalúa aquí en México como se evalúan todas esas peticiones y entra en la Embajada de México en Perú, donde hasta el momento permanece. Que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. A pesar de ello, el gobierno de México aclaró que aún se mantienen las relaciones consulares y comerciales con Perú. México le cerró la puerta a vehículos contaminantes. Los secretarios del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y de Economía, Marcelo Ebrard, firmaron un acuerdo mediante el cual se prohíbe la importación de vehículos que no cumplan con las normas ambientales mexicanas. El acuerdo establece, por ejemplo, que no podrá venderse a nuestro país ningún vehículo pesado usado con motor a diésel con una antigüedad mayor a 10 años. Ante dirigentes de la iniciativa privada, Marcelo Ebrard señaló que el acuerdo establece que los importadores deberán declarar bajo protesta de decir verdad que el motor no ha sido alterado ni modificado, lo que puede ser objeto de verificación o incluso inspección. Por su parte, Alicia Bárcena explicó que el acuerdo representa un paso importante para la ecología, porque si bien los vehículos a diésel representan solo el 5% de la flota de automotores, estos generan el 61% de contaminantes. Vamos ahora con temas judiciales, y es que la Suprema Corte de Justicia volvió a poner un alto a las tácticas de Grupo Salinas para evitar el pago de sus millonarias deudas fiscales. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz rechazó aplazar los 7 litigios de Grupo Electra y TV Azteca que se encuentran en trámite en la Corte y que juntos alcanzan un monto de 33.477 millones de pesos. El empresario Ricardo Salinas Pliego argumentaba que la Corte tiene que esperar la respuesta del gobierno a la carta que envió con una propuesta de ajuste a los montos que adeuda. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha dicho que Salinas Pliego debe pagar y ella no tiene nada más que responder. La Corte afirmó que aunque existiera una negociación ante otra autoridad, el procedimiento debe continuar porque son diferentes procesos e instancias. La fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, informó que son 2 personas que han denunciado haber sido víctimas de violencia y explotación laboral durante su estancia en la Asociación Civil Privada Casa de las Mercedes. En conferencia señaló que se va a contactar a todas las mujeres que hayan vivido en la casa hogar, incluso antes de los recientes abusos cometidos hacia una menor de 17 años, quien fue víctima de violación sexual. Hoy en día tenemos 2 víctimas denunciantes y se está haciendo una investigación exhaustiva para saber si hubiera otras posibles víctimas. No podemos adelantar todavía la información sobre esta investigación en curso, pero sí mencionar que esto incluye no únicamente a las usuarias actuales del albergue, se están localizando también a mujeres que habían estado en este albergue, que ya salieron. Asimismo, señaló que ya iniciaron las sesiones de mediación entre las víctimas de la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de la Concordia y la empresa responsable Sixa. Hasta el momento, 27 víctimas han aceptado un acuerdo reparatorio. Hasta el momento se han celebrado ya 27 acuerdos reparatorios relacionados con este incidente y la idea es dar continuidad a las sesiones de mediación, siempre tomando en cuenta, ¿no?, lo que quieren las víctimas, escuchándolas con toda la información disponible. Es Ismael Marcelo con el estado del tiempo. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Guadalupe, Angélica, amigas, amigos de Canal 11, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para informarles que continuará lloviendo fuerte en los estados del sureste mexicano y la península de Yucatán por el paso de la onda tropical número 40 por el sureste de la República. Pero también debo informarles que la masa de aire frío que originó al frente número 12 mantendrá las bajas temperaturas en la mayor parte de la
la República Mexicana y esta mañana los termómetros caen por debajo de los 0 grados Celsius en zonas montañosas de Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Pero mucha atención, amigas, amigos que habitan en las sierras de Chihuahua y Durango, ya que en estos momentos los termómetros se acercan a los menos 10 grados. Pero debo anticiparles que el próximo lunes esperamos la incursión del aire ártico en nuestro país y este aire se caracteriza por generar temperaturas extremadamente frías y heladas severas. Así que es importante prepararnos y atender las indicaciones de las autoridades. Entre algunas recomendaciones son abrigarse muy bien y tomar bebidas calientes para mantener el calor corporal. Incrementa el consumo de alimentos ricos en vitaminas A y C, por ejemplo, zanahorias, espinacas, brócoli, calabaza, naranjas, guayabas, kiwis y fresas. Y por favor, evita encender fogones o braseros para calentar el interior de los hogares, ya que estos fogones emiten un gas mortal que no tiene olor, no tiene color y no tiene sabor. Me refiero al monóxido de carbono, y al inhalarlo puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte. Así que ya lo saben, amigas, amigos de Canal 11, cuídense mucho, por favor. Las bajas temperaturas continuarán en prácticamente toda la República Mexicana, pero la siguiente semana el frío podría encrudecerse un poco más. Así es que tomen las debidas precauciones, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Tiempo de los deportes. Gabriel Sainz, bienvenido, buenos días. Hola, Gabo. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva porque regresó la Champions League. El inicio de la jornada 4 trajo varias sorpresas. El Real Madrid sufrió su primera derrota en esta fase de grupos al caer 1-0 ante el Liverpool. Con gol de Alexis McAllister, quien también sufrió su primera derrota fue el actual campeón, el PSG, que cayó 2-1 ante el Bayern Múnich, gracias al doblete de Luis Fernando Díaz. Los teutones continúan invictos. Por su parte, el Atlético de Madrid tuvo un gran día, goleó 3-1 al Union Saint-Gilloise, con un cierre brillante de Marcos Llorente, que selló el triunfo rojiblanco. Mientras tanto, la Juventus sigue sin conocer la victoria y hoy apenas pudo rescatar el empate a 1 frente al Sporting de Lisboa, resultado que complica sus aspiraciones de clasificación. Hoy continúa la actividad. En los duelos más destacados, el Chelsea visita al Karabakh, Manchester City recibe al Borussia Dortmund, Barcelona va ante el Brujas, mientras que el Inter de Milán se medirá ante el Kairat. Fuerza Regia pega de nuevo y toma ventaja en la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Anoche volvió a imponerse en la capital del país y tomó ventaja de 2-0 al derrotar 87-78 a los Diablos Rojos del México. El duelo se definió en los minutos finales cuando los regiomontanos armaron una racha de 8 puntos sin respuesta, aprovechando los errores de los capitalinos. La serie ahora se traslada a Monterrey, donde el viernes 7 se disputará el juego 3 en la Arena Móvil, con los Diablos obligados a reaccionar para mantenerse con vida en las finales. Y pasamos ahora al fútbol. La selección mexicana femenil sub-17 buscará esta tarde su pase a la gran final del Mundial de Marruecos, cuando enfrente a Países Bajos. Este partido de semifinal será a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México. El Tri dirigido por Miguel Gamero ya venció a las neerlandesas en la fase de grupos por la mínima diferencia, con gol de Citlali Reyes, y ahora buscará repetir la historia para llegar por segunda vez a una final mundialista. Yo lo platiqué con las chicas que teníamos que ir paso a paso y pues bueno, tenemos que ser congruentes y saber que es un partido el que nos tiene a una distancia muy corta de la final, pero también puede ser muy larga, ¿no? Entonces disfrutarlo, afrontarlo de la mejor manera y buscar obtener ese pase. Mientras tanto, el Tri varonil sub-17 arrancó con el pie izquierdo el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar. Cayó 2-1 ante Corea del Sur, en un duelo donde el esfuerzo no alcanzó para evitar la derrota. Con este marcador, México se coloca en el tercer lugar del grupo F, por detrás de Suiza y Corea del Sur, mientras que Costa de Marfil ocupa el fondo de la tabla.
El próximo compromiso del Tri Sub-17 será este viernes 7 de noviembre ante Costa de Marfil. En el fútbol de Europa, el exfutbolista David Beckham fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III de Inglaterra en el Palacio de Windsor. Ahora se le podrá llamar Sir David Beckham y se unió a futbolistas como Sir Alex Ferguson, Sir Bobby Robson, así como su excompañero Sir Gareth Southgate. La mexicana Gabriela Rodríguez sigue brillando en el tiro deportivo al colocarse en el segundo lugar del ranking mundial en la modalidad skeet femenil. Con más de 5,000 puntos, solo es superada por la estadounidense Samantha Simonton. Este logro se da luego de que a principios de octubre obtuviera la presea de plata en el campeonato mundial, convirtiéndose en la primera mexicana en colgarse una medalla mundial en esta especialidad. Hasta aquí la información deportiva. Lupita, Angie, muy buen día. Bueno, deseamos que México la haga, tiene con qué en este mundial rumbo a Marruecos, semifinalistas, pero además, como bien decía el entrenador, él ha hablado con ellas, las ha hecho conscientes del reto que tienen por delante. Y bueno, vamos a ver, esperemos un gran resultado, Gabo. Así es, fíjate que físicamente y mentalmente yo creo que las chicas están muy bien, el entrenador las ha llevado bastante bien y bueno, ya le ganaron a Países Bajos, entonces nada más es que no se confíen, que salgan a la cancha, hacer lo que tienen que hacer y bueno, consigan un gol, siempre tener la ventaja y poder, ¿por qué no?, estar en esa final. Claro, ojalá, ojalá. Además, muy buenos resultados que siempre han dado, Gabo, previo a esto, vencieron a Italia, también una selección que no fue sencilla y de cualquier manera lo lograron y pues es una selección que siempre da buenos resultados y por supuesto orgullo, la selección femenil. Así es, porque aparte ha venido de atrás, ¿no? Nadie apostaba mucho por ellas y pues bueno, ha vencido a Italia, como bien lo mencionas, que es un gran referente en el fútbol femenil y ahorita ya está participando en las semifinales, entonces yo creo que el fútbol femenil está alcanzando un nivel bastante bueno, tanto en la Liga Mexicana como a nivel mundial, que bueno, va a dar mucho de qué hablar en el futuro. Bueno, pues ahí tienen el ejemplo de los chicos que se están quedando rezagadones, ¿no? Esperemos que reaccionen también. Ellos tienen contra Costa de Marfil, pueden ganar y esperemos que posteriormente sigan ganando para pasar a la siguiente etapa. Ya nos contarás mañana. Gracias, Gabo. La realeza. La realeza, bueno, Sir David Beckham, ¿no? Ya lo tenemos ahí como todo un Sir, se une a otros futbolistas y otros artistas, ¿no? Que tienen ese reconocimiento por parte de la corona. Sir Elton John también está ahí. En fin, gracias, Gabo. Gracias, Gabo. Te vemos pronto. Te vemos mañana y vámonos con más información. Mire, en Oaxaca el sol provee de calor, energía y sabor. Esto por las cocineras solares, mujeres que promueven el uso de la energía limpia, así como la transformación de la cocina y su vida diaria con la energía del astro rey. En las tierras soleadas de Oaxaca, entre montañas, valles, mezcales y colores, un movimiento brilla con fuerza propia, el de las cocineras solares, mujeres que promueven el uso de la energía limpia, la salud y la protección del medio ambiente en más de 50 comunidades de la entidad. Transforman sus cocinas y su vida diaria con la energía del sol, sin depender de la leña ni de gas y sin contaminar el aire que respiran. Evito gastar gas, leña, pues ya que también nuestro monte, el año pasado hubo incendio muy grave en nuestro monte y a pesar de eso, pues para recolectar leña también, aunque el monte es demasiado grande, ¿verdad? Pero nos ahorramos porque así no inhalamos humo y cuidamos al medio ambiente, ¿no? Cada plato tiene un sabor nuevo, pero mantiene su esencia. Así, las mujeres hablan con orgullo de cómo, gracias al calor del sol, pueden cocinar sin humo, con menos gasto y tener tiempo para sus familias. La comida pues tiene otro sabor, pero en las ollas no, como no hay humo y tampoco no nos afecta, porque el humo sí nos afecta cuando ponemos nuestros alimentos, pues uno tiene que ir checando a cada rato si está bien de leña, si le falta. Pues uno se tarda y también gastamos leña. Pues en caso de las ollas solares, pues no. Lorena Hart, activista ambiental y quien encabeza dicha iniciativa en Oaxaca, afirma que esta tecnología es ahora una herramienta vital en la lucha contra el cambio climático. Este movimiento ha beneficiado a más de 500 mujeres. Podemos usar ese sol extremo que estamos sintiendo en este momento y todos los días que hay sol a nuestro favor, en el sentido de que vamos a cocinar con ese sol intenso, vamos a cocinar con esa luz que es nuestra fuente de calor y que nos va a ayudar a
producir nuestros alimentos. Las estufas solares cuestan entre 800 y 1,200 pesos y son un ejemplo de cómo la tradición y la tecnología pueden caminar juntas. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Ay, pues siempre un gusto estar contigo, Miguel, y seguimos hablando de Gonzalo Celorio, galardonado siempre y además muy cercano a este espacio. Sabes que ayer me di cuenta que los mayores premiados somos los que los seguimos. ¡Claro! Porque de no haberle dado el premio, ayer estaría en su oficina, en la Academia Mexicana de la Lengua, o en su casa haciendo trabajo, ¿no?, de letras, palabra escrita. Y ayer estuvo hablando largo y tendido con los medios, conectado con España, me parece que con Argentina y con los periodistas que estábamos en México. Y entonces compartió muchos temas, muchos. Habló de discriminación, del lenguaje español, de la literatura, de su pasado. Y hubo una frase donde él explica, claro, habló más de eso, pero yo aparté un fragmento donde dice cómo empezó su decisión por las letras como parte de su vida profesional. Pues vamos a escucharlo. Creo que desde una edad muy temprana pensé que en la palabra estaba mi vocación y la he seguido durante todo este tiempo. Bueno, al decir Qué muy encanto. temprana edad, es que si fue niño ya había decidido dedicarse a las letras. Además, una persona que te dice, ayer en entrevista exclusiva contigo, Miguel, que él que vive de la palabra quedó enmudecido cuando le dijeron que era galardonado. Entonces, te habla también de una persona muy humilde, Muy no solo sensible. con las letras, Cierto. sino con el público, con la lectura, con quienes siente cercanos, porque eso solo dice alguien que le tiene confianza y ha sido una persona cercana también a él. Fíjate, yo he de decirlo, no sé si cometo un error, espero que no. Jamás. Pero alguna vez en un libro que publicó me habló una publirelacionista y yo dije, pues si la editorial se dedica a eso, ¿no? Él veía que había que hacer una extensión, es decir, sí promover mi libro, pero hay que echarle un poco más. Sí. Y ayer todos sus libros ahí expuestos, la editorial al pendiente, y Qué claro, se maravilla. difundirá muchísimo más su obra. Así lo deseamos. Bueno, vámonos con las breves de cultura. La obra perdida de Pablo Picasso, Naturaleza muerta con guitarra, asegurada en 600.000 euros, llegó por fin al Museo de Granada. Aventura que comenzó cuando se pensó que lo habían robado en Madrid, pero resultó que lo confundieron con un paquete y lo regresaron a su lugar de origen. El próximo 2026, la Sala Nezahualcóyotl en el Centro Cultural Universitario cerrará sus puertas para someterse a una remodelación profunda para estar lista para celebrar su 50 aniversario. Editorial Almadía cumple 20 años y para celebrar lanzó el Premio Internacional de Novela Breve, en colaboración entre Ventosa Arrufat, galardón dotado de 20.000 euros. La obra que resulte ganadora será publicada en México, España, Argentina y Colombia. Vámonos al libro del día, es El llanto del aire de Bernardo Fernández Beff, editado por Océano. Este libro en voz de su autor. Es la primera parte de una trilogía de ciencia ficción. Es una novela que está situada en el mismo universo ficticio en el que están las otras dos, tanto Gel Azul como El estruendo del silencio. Sucede en un futuro lejano, cuando la humanidad se expande por la galaxia. En este universo, los países ricos, que en mi novela son los BRICS, se queda con los mejores planetas que encuentran a la hora de explorar la galaxia. O sea, los planetas que se parecen a la Tierra, que tienen buen clima, que hay agua. Y el cascajo cósmico le toca a Latinoamérica y a África. La trilogía cubre 3 momentos de los intentos de terraformación de un planeta muy inhóspito, que originalmente, por ser poco mal candidato para colonizar, descubren algo ahí que los hace abandonar sin dar mayor explicación a nadie. Leo con el 11 sumamos 21 páginas del libro Vestido de novia de Socorro Venegas, editado por Tusquets. El X de hoy es de Chedi Herrera y dice, flotaba en un tiempo cero. De ahí en adelante la vida con Aldo sería pasado. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 107 años del nacimiento del letrista de tangos y poeta argentino Homero Expósito. En su honor, el poema del día, bien criolla y bien porteña, que en alguna parte dice, para cantarle al amor no se precisa experiencia, se forma un nido entre dos y lo demás va sin letra. Quien lo solicite lo comparto por X, @Miguel D, solo la D, L, A Cruz. Hasta aquí Cultura.
Solo amar, Miguel. Solo amar, sin letra. Sin letra. Pausa. Gracias. 7 de la mañana en el tiempo del centro, un resumen de noticias le tenemos. Aprueban diputadas y diputados en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para 2026. Consta de más de 10 billones de pesos, un incremento del 5.9% en comparación con 2025. Niega la Suprema Corte de Justicia la solicitud de Ricardo Salinas Pliego para aplazar 7 litigios fiscales. Con este aplazamiento pretendía posponer el pago de impuestos. Son más de 33,000 millones de pesos los que debe. Anuncian la apertura de nuevos accesos públicos y gratuitos a las playas de Tulum en Quintana Roo. Estos accesos están ubicados dentro del Parque del Jaguar, así como en la zona hotelera. En Oaxaca, varias mujeres promueven las cocinas solares como una alternativa sustentable en el uso de la energía limpia y la protección del medio ambiente. En Islas Filipinas, las fuertes lluvias del tifón Kalmaegi provocaron severas inundaciones. 40 personas han perdido la vida. En el baloncesto de nuestro país, Fuerza Regia vence en el juego 2 a los Diablos Rojos del México en la final de la Liga Nacional. Se va a casa con ventaja de 2 partidos. Y nos enlazamos con Zoe Alexandra, editora en jefe de People's Dispatch. Zoe, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Angélica. Muchas gracias. Gracias a ti por esta comunicación. Pues hablar de estas elecciones allá en Estados Unidos, elecciones estatales y de otros rubros, pues que nos des un primer balance de cómo se vivió esta jornada y lo que representa para el gobierno de Donald Trump, si es un revés precisamente a sus políticas, a esta quizá ratificación de sus, pues de esta aceptación por parte de los votantes. Y bueno, pues qué decir de esta jornada, Zoe. Bueno, hay mucho por decir. Voy a tratar de ser breve, pero fue una noche bastante interesante, con victorias inesperadas y algunas esperadas. Yo me encuentro en la ciudad de Nueva York, donde ganó el alcalde Zoran Kwame Mandani, que ya esa victoria fue previsto hace un mes por cómo él terminó en las primarias en junio. Sin embargo, sí, la victoria de él representa sí un revés a la política de Donald Trump, y así como otras victorias de gobernaciones en otros estados, porque en ese momento Donald Trump cree que él puede usar la fuerza para deportar millones de personas, él puede usar la fuerza para ocupar las ciudades lideradas por personas del Partido Demócrata. Él cree que con toda esa fuerza que él tiene, con esas palabras tan odiosas, que él puede conseguir imponer su agenda. Y eso ha mostrado por las voces de los votantes, pero también por toda la movilización que ha habido en las calles desde el primer día que empezó su mandato, el 20 de enero, que hay resistencia y que los pueblos no van a dejar que él imponga su agenda tan nefasta, tan antipopular y tan racista. Ahí está. Claro, ahora, Zoe, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Guadalupe Contreras. Lo que vimos ayer, además de ser un revés, un voto de castigo para Donald Trump, abre el camino para los demócratas. Vienen elecciones intermedias y lo que ocurrió en California le da la posibilidad de tener 5 escaños más en la Cámara de Representantes a los demócratas, para ya tener pues más margen de maniobra frente a las políticas que busca implementar Donald Trump. Estamos en la antesala de la derrota de los republicanos, no solo en las intermedias, sino en la presidencia en Estados Unidos. Yo creo que no, porque de fin de cuentas los demócratas imponen las mismas políticas económicas, neoliberales, que los republicanos. Lo que se necesita para realmente derrotar a Donald Trump sí es un movimiento de calle, un movimiento de masa para poder hacer freno a esas políticas nefastas en las calles, porque los demócratas han mostrado que cuando están en el poder, o sea, no olvidemos el hecho de que estaba Joe Biden como presidente 4 años, había poder de los demócratas en muchos estados. ¿Y qué lograron hacer?
proteger a la comunidad migrante, no. Proteger a los derechos de la mujer, no. Entonces, ellos no son capaces realmente de hacer freno a la política de Donald Trump, no importa si están en el poder o no. Entonces, realmente lo que va a surgir en ese momento sí es un movimiento real de todas las comunidades en ese país, que existen muchos y muchas, de poder unirse y hacer freno a esa política, porque esa agenda binaria de Donald Trump de quitar los derechos de los trabajadores, de deportar lo que él quiere, 3,000 personas todos los días, no lo va a frenar los líderes demócratas. Ellos han dicho que van a esperar hasta los midterms para hacer cualquier cosa. ¿Y qué vamos a hacer de aquí a un año? O sea, no podemos nada más esperar que quiten nuestras comunidades, que tratan de separar las familias. Hay que hacer freno a eso ya y no esperar que el Partido Demócrata trata de aprovechar todo ese caldo de movimiento en las calles para ganar unas elecciones. Hay que hacer algo mucho más profundo. Ahora bien, Zoe, ¿qué es lo que se espera particularmente para estados clave como Nueva York o incluso Virginia? Pero nos detenemos un poco en Nueva York. Ya mencionabas pues esta victoria de Mamdani, que sí es un revés a Donald Trump, ya se esperaba, pero de cualquier forma, pues también ahora se va a enfrentar a esta amenaza del mismo presidente, en donde ha dicho que le va a recortar fondos a esta ciudad. Y pues por el otro lado, estas promesas que hizo Mamdani de hacer de Nueva York un lugar asequible para la clase trabajadora. ¿Qué le espera a Nueva York? Claro, Trump ha amenazado abiertamente a Mamdani. Podemos enfocar también en lo que ha dicho sobre su persona. Sí. Él quiere desnaturalizar a Mamdani, quiere quitarle la ciudadanía. Y bueno, en términos de la ciudad, así como dijiste, quiere cortar los fondos. Ya lo ha hecho, de hecho, o sea, antes de esas elecciones. Y quiere hacer lo que ha hecho con otras ciudades, como hizo con Chicago, como hizo con Los Ángeles, que sería desplegar la Guardia Nacional. Y podemos decir que va a amenazar muchas cosas más, porque él ha dicho, no voy a dejar que un comunista gobierne la ciudad más grande de ese país. Entonces, sí va a ser una pelea, va a ser una batalla en términos de, por un lado, defender la victoria de Mamdani, pero también defender todas las comunidades que van a ser atacadas con ese despliegue, porque lo que vimos en Chicago y lo que vimos en Los Ángeles es que esa Fuerza Nacional, la Guardia Nacional realmente que desplieguen supuestamente para controlar el crimen organizado, es precisamente para atacar a la comunidad migrante. Y la resistencia es que se ha oído en Chicago va a tener que ser replicada por todas las ciudades y sobre todo en Nueva York ahora. Y lo que vimos con una redada que pasó hace 2 semanas, cuando todas las personas en la zona espontáneamente salieron a defender los migrantes que estaban atacando, es un índice de que esa ciudad está lista para defender de cualquier ataque de la derecha, de la administración de Donald Trump, y para defender a las comunidades que viven aquí. Bien. Han hecho suyos, Zoe, Alejandra, las y los ciudadanos en Estados Unidos, este tema de la migración y la forma en que lo está abordando Donald Trump como su principal voto que ayer tuvieron en estas elecciones. Es una primera muestra de una sociedad estadounidense más organizada, más consciente de las decisiones que puede tomar, sobre todo por lo que hemos visto esta embestida tremenda de Donald Trump, sobre todo en materia migratoria, que se vio reflejado también en la participación, porque también hubo muy buena participación en estas elecciones estatales, en lo que ocurrió en California, la sorpresa en Virginia, el voto histórico en Nueva Jersey. En fin, tú ves que la sociedad de Estados Unidos se está empoderando cada vez más contra republicanos, contra demócratas, blindándose sobre todo con este tema que los prendió, que fue la política migratoria en Estados Unidos? Yo creo que sí. Y Trump pensó, y su administración, todos esos halcones que creen que con la fuerza y con las amenazas pueden callar a las voces de las comunidades, pueden hacer que las personas no salgan de sus casas. Y lo que hemos visto en esos 11 meses, 10 meses del mandato de Donald Trump es completamente contrario.
que las comunidades migrantes van a salir a defenderse, que las personas van a organizarse para hacer que todos voten. O sea, hemos visto una movilización histórica en Nueva York, por ejemplo, de la comunidad musulmana en medio de ataques atroces islamofóbicos de el mismo Donald Trump y todos sus amigos. Entonces, la comunidad organizada es más poderosa y eso hemos visto, que las personas no tienen miedo y ven que los ataques son contra todos, no son solamente contra las personas de la izquierda. O sea, los ONGs, los liberales también están siendo atacados y es demasiado obvio que si nos unimos vamos a ser más fuerte que los ataques de Donald Trump y él quería operar sobre esa lógica de atacar a todos al mismo tiempo, le iba a hacer esas ganancias y sí los está teniendo, no podemos negar eso. Sin embargo, las personas se están dando cuenta de el poder de su voto, el poder de estar en una comunidad organizada y lo que pueden lograr con eso. Entonces, es una esperanza y creo que es necesario porque con tantos meses de odio, de políticas nefastas contra la clase trabajadora, de un shutdown que lleva ya más de un mes, personas perdiendo el empleo, perdiendo acceso a asistencia de alimentos, es un momento bastante duro y entonces toda esa victoria ayer, el rechazo contundente a Donald Trump también es una muestra de que sí hay esperanza y que se puede seguir adelante. Pues ahí está, Zoe Alexandra, lo has definido muy bien. Importante el mensaje de la ciudadanía que salió pues a reflejar su voluntad ahí en las urnas y antesala de los siguientes procesos electorales. Mantengamos la comunicación por lo pronto. Muchas gracias por este análisis. Zoe Alexandra, editora en jefe de People's Dispatch. Buenos días. Gracias, Guadalupe. Gracias, Angélica. Chao. Gracias y hasta pronto. Vamos a seguir con información del mundo. Iniciamos información internacional hablando del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que informó que realizaron un nuevo ataque contra una embarcación en el Océano Pacífico Oriental. Acusaron, como suele ocurrir sin pruebas, que el buque era operado por una organización que transportaba narcóticos. En el ataque murieron 2 personas que se encontraban a bordo de la unidad. Con el mismo suman 67 ya las personas asesinadas en estos ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Estas operaciones han sido parte de una supuesta lucha del gobierno de Estados Unidos contra el narcotráfico y han tensado las relaciones con Venezuela y Colombia. En Estados Unidos, un avión de carga de la empresa de mensajería UPS se estrelló cerca del aeropuerto de Louisville, en Kentucky. Transportaba al menos 95,000 litros de combustible para aviones. En la aeronave viajaban 3 personas. Las autoridades informaron que hay al menos 7 personas sin vida y 11 personas lesionadas. Se espera que esta cifra aumente. El incendio de la aeronave provocó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. El Consulado de México en Indianápolis puso a disposición un número de emergencia para atención consular en caso de que mexicanas o mexicanos estuvieran afectados por este accidente. El número es el 317-213-0779. La policía de Costa Rica desmanteló al Cártel del Caribe Sur, el grupo de narcotraficantes más grande de ese país que enviaba droga a Estados Unidos y Europa. En el operativo sin precedentes participaron 1,200 policías. Realizaron 64 allanamientos simultáneos en diferentes provincias. La organización delictiva comenzó a ser investigada en el año 2021 y las autoridades le atribuyen los presuntos delitos de narcotráfico, infracción a la ley de armas y lavado de dinero. Las autoridades detuvieron a 33 personas y decomisaron dinero en efectivo, casas y embarcaciones de lujo. Y mire, en Islas Filipinas, las fuertes lluvias del tifón Kamaegi han causado severos daños e inundaciones. Al menos 60 personas han perdido la vida y hay miles de personas desplazadas. Tenemos miedo porque nuestra casa podría derrumbarse. Solo está hecha de madera. También temo por mis 2 nietos que viven aquí.
Su madre está en Manila. En la isla de Cebú, pueblos enteros quedaron bajo el agua. La corriente arrastró camiones y contenedores a su paso. Este meteoro provocó cortes del servicio de luz y la interrupción del transporte público. Mientras que en Vietnam, otras 40 personas fallecieron por estas inundaciones que dejó el tifón. Además, debido al desbordamiento de ríos, muchas zonas continúan inundadas. Israel sigue atacando la franja de Gaza a pesar del alto el fuego alcanzado el 10 de octubre pasado. Las autoridades gazatíes informaron que al menos 240 personas palestinas, la mayoría son infancias, fueron asesinadas en ataques cerca de la denominada Línea Amarilla, que es la franja imaginaria a la que el ejército israelí se retira. En tanto, Estados Unidos envió al Consejo de Seguridad una propuesta para el establecimiento de una Fuerza Internacional de Seguridad en Gaza por un periodo de al menos 2 años. El plan propone que entre las tareas de esta fuerza estén la desmilitarización del territorio, la protección de las fronteras con Israel y Egipto, el traslado de ayuda humanitaria y el desarme de grupos no estatales. Y seguimos en Medio Oriente porque, mire, en Cisjordania la cosecha de olivos se ha convertido en un nuevo escenario de conflicto. Mi compañera Ingrid Sánchez nos cuenta. Símbolo de fuerza y resiliencia palestina, los árboles de olivo son también una disputa entre colonos israelíes y la población palestina, principalmente cuando llega el momento de la cosecha. El olivo se ha convertido en el segundo enemigo, o el otro enemigo, digamos desde la perspectiva de los colonos o de la ocupación en general, porque el olivo es un símbolo de la firmeza palestina. En una serie de agresiones y ataques, las y los colonos israelíes incendian o cortan los árboles de olivo, destruyen las herramientas agrícolas y roban las cosechas. Recientemente los colonos impidieron que los agricultores cultivaran más del 75% de los olivos del pueblo. Nos bloquearon el acceso y sufrieron ataques constantes. Así, se vuelve una necesidad que incluso las organizaciones de derechos humanos se involucren en una actividad casi tan antigua como la propia humanidad, la agricultura. Entre esas organizaciones están Rabinos por los Derechos Humanos, constituida por judíos que apoyan a Palestina, y la Comisión de Resistencia al Muro y a los Asentamientos, que acompañan a la población de Cisjordania para desarrollar la cosecha en estas fechas del año. Como pueden ver, hay una gran presencia militar y colonos que salen de este puesto de avanzada construido en la cima de esta colina. Pero al final, la determinación y la voluntad palestina prevalecerán. Al final, este ocupante se irá algún día, quiera o no, y el campesino palestino se quedará. Pero ante la condena de muerte y fuego que impone Israel en Cisjordania, la población palestina persiste sembrando vida. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Bueno, regresamos con temas nacionales. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó su solidaridad con la presidenta Claudia Sheinbaum luego de los hechos ocurridos ayer en el centro histórico en los que la mandataria federal fue acosada por un hombre. Clara Brugada publicó esta carta que tiene en pantalla titulada "Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas", y en ella le dice a la presidenta Sheinbaum que no está sola. Aquí lo importante también es que informó que ya se detuvo al agresor y que se va a proceder como lo marca la ley contra esta persona. Con esto, dijo Clara Brugada, se refrenda el compromiso que hay de esta administración con la cero tolerancia a cualquier forma de violencia hacia las mujeres. Temas de salud, el ISSSTE informó que ya está funcionando la nueva unidad de medicina familiar del ISSSTE en Nochixtlán, allá en Oaxaca. Va a beneficiar a más de 5,800 derechohabientes de la región. En este mismo espacio la presidenta ya comentó lo importante, lo emblemático de este lugar donde ocurrió una represión muy fuerte contra el magisterio en los últimos años del periodo neoliberal. Martí Batres, director general del ISSSTE, resaltó que actualmente el instituto cuenta con casi 48 millones de piezas de medicamentos en sus hospitales, lo cual, dijo, representa un abasto superior al 97%. En tanto, el IMSS informó que con la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, se ha valorado la salud física, visual, bucal y emocional de más de 6 millones de niñas
y niños, de los cuales más de 374,000 ya acudieron a una consulta en algún centro de salud. En estas jornadas, que ya se han realizado en más de 90,000 escuelas, participan más de 7,000 mujeres y hombres del personal de salud. Los primeros hallazgos, en la siguiente, de los 4 módulos, nos hablan de la necesidad de atender los temas de sobrepeso, obesidad, también baja talla y desnutrición, así como los temas de salud bucal, niñas y niños que tienen caries y agudeza visual. El Gabinete de Salud también informó que a la par se puso en marcha el Programa Nacional de Telemedicina, una herramienta con la que se busca ampliar la atención médica en las comunidades rurales más apartadas mediante consultas especializadas a distancia. La Secretaría de Salud también informó del avance de la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano o VPH, que forma parte de la Estrategia Global de Eliminación del Cáncer Cérvico-Uterino, la segunda causa de muerte entre mujeres en nuestro país. De 2024 a la fecha, en México se han aplicado más de 2,229,000 dosis contra el papiloma a niñas y niños también de 5º grado de primaria y de 11 años en el sistema no escolarizado. Además, de 12 a 16 años también han recibido esta dosis sin antecedentes de la vacunación. Es importante mencionar que la vacuna contra el virus del papiloma humano que se aplica es nonavalente, es decir, que actúa contra 9 tipos distintos de patógenos y de los cuales 7 son los que están directamente relacionados con el desarrollo de cáncer, como el de vulva, vagina y pene, entre otros. 2 más están asociados al 90% de verrugas genitales. Esta campaña también va dirigida a personas de 11 a 49 años que viven con VIH y adolescentes víctimas de violencia sexual. Bueno, mire, en otra información, la educación superior debe transformarse y adaptarse. Esto es lo que aseguró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, al señalar que el mundo vive transformaciones radicales. Refirió que la obsolencia de los conocimientos es cada vez más acelerada. No se sabe cuáles serán las nuevas profesiones y a pesar de ello, las universidades deben poder formar a los profesionistas. La universidad en estos tiempos debe romper primero con la idea de que la educación termina al obtener un título. La educación permanente debe ser un derecho, que las personas puedan volver cuando necesiten aprender algo nuevo o cambiar de oficio o recapacitarse. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la primera reunión nacional de universidades e instituciones de educación superior en la que se presentó la plataforma Saberes.mx, que busca ofrecer certificaciones y educación en línea y concentrar todo el conocimiento que se imparte en las universidades. Parece menor, pero si construimos o hacemos que en esta plataforma mucho de lo que se enseña en nuestras universidades, institutos de educación superior, sea parte de la plataforma y lo pongamos a disposición de cualquier persona, vamos a hacer que las universidades se acerquen más a la gente, al pueblo. En esta reunión, a la que asistieron rectores de diversas universidades públicas del país, el director general del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Arturo Reyes Sandoval, destacó los cambios que el IPN está haciendo para adaptarse. Hemos fortalecido Polivirtual y a través de una educación a distancia, de una educación virtual, tenemos ya 28,176 estudiantes. En la Ciudad de México, 850,000 personas salieron de la situación de pobreza. Las fechas son 2018 a 2024. Es un registro histórico donde disminuye la pobreza extrema. La jefa de gobierno, Clara Brugada, lo destacó en estos términos. La pobreza extrema se redujo más de la mitad al pasar de 19 a 9%. 900,000 personas salieron de la pobreza extrema, que pasó de 1.7 millones a 864,000 personas. Este método se viene utilizando en la ciudad desde 2008 y no se había
observado ninguna caída. Esto es extraordinario, nunca había pasado en un periodo tan corto esa caída de pobreza. La jefa de gobierno anunció que el actual secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Pablo Yáñez, será el nuevo secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana. Sustituye a Alejandro Encinas, quien sabemos fue designado como representante de México ante la OEA por la presidenta Claudia Sheinbaum. Pedro Moctezuma Barragán, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, va a sustituir a Yáñez en la Secretaría de Educación. Mire, ya viene la 7ª edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2025. Se va a realizar en Pachuca, Hidalgo, del 13 al 16 de noviembre. Y se espera que acudan más de 50,000 visitantes y una derrama económica de 175 millones de pesos. Aquí encuentras las joyas artesanales. Es una tiendota de México en tema de artesanía. Y el tema gastronómico. Con una preparación de más de 6 meses, esta edición por primera vez se va a realizar en el pueblo mágico de Real del Monte y se tiene el objetivo de apoyar a los estados afectados por las inundaciones. Hoy, después de Veracruz y de los estados que tenemos muchos pueblos mágicos dañados, hoy es una manera de reactivar y el estado le paga a los pueblos mágicos su stand. Además, se contará con un pabellón artesanal con la marca Hecho en México con productos de los 32 estados de la República. Se tienen proyectadas más de 4,500 citas de negocios y la participación de más de 800 agencias de viaje. Nicaragua es la nación invitada en esta 7ª edición. Todos podemos llegar a conocer 177 pueblos llenos de cultura, de historia, de gastronomía y de artesanía y de muchísimas actividades turísticas que no siquiera tenemos idea y que están al alcance de nosotros y que hay que turistear en México. En información económica, la venta de automóviles entre enero y octubre suma más de 1,204,000 vehículos. Es un crecimiento de 0,12% con respecto al mismo periodo del año anterior, pero significa un mejor nivel desde 2016. Si hablamos del 10º mes del año, se comercializaron 129,736 automóviles, lo que significa un incremento de 6% o 7,330 autos más que en el mismo mes de 2024. Con respecto a septiembre, la comercialización de vehículos ligeros a nivel nacional subió 10,71% en octubre, tras 2 caídas mensuales previas. Y mire, quedó instalada la Comisión de Disciplina del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Fue una ceremonia en la cual la magistrada presidenta de este tribunal, Celia Maya, advirtió que no habrá juicios sumarios, pero sí la aplicación irrestricta de la ley contra juzgadores y juzgadoras que incurran en conductas ilícitas. También refirió que con esto la comisión será garante de la erradicación definitiva de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. No habrá una aplicación automática de normas, ni juicios sumarios, ni procesamiento por consigna. La labor de primera instancia que compete a esta comisión será asumida con pleno ajuste a la normativa del sistema jurídico del país y a los criterios convencionales aplicables. Celia Maya García refirió que en los últimos años solo se escuchaban quejas ciudadanas por las conductas de juzgadores y juzgadoras, por lo que ya es tiempo de ejecutar la nueva normatividad jurídica. En tanto, el magistrado presidente de la nueva Comisión de Disciplina Judicial, Rufino León, resaltó su compromiso de transformar el Poder Judicial Federal. Y hoy, con la instalación de esta comisión, correspondemos a este llamado. Este órgano colegiado será el garante de la ética judicial, el vigilante de la conducta de quienes tienen en sus manos la enorme responsabilidad no solo de aplicar la ley, sino de impartir justicia. El magistrado Rufino León aseguró que actuará con la firmeza que exige la lucha contra la corrupción, sin espacio para la impunidad y que aplicará la ley con equidad, sin importar el cargo o jerarquía de quien la transgreda.
El Instituto Nacional Electoral multó con cerca de 28 millones de pesos a 5 partidos políticos, entre ellos el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, por transgredir el derecho a la libre afiliación. La mayoría de las infracciones corresponden a afiliaciones o desafiliaciones indebidas de más de 900 ciudadanas y ciudadanos. Otras de las sanciones están relacionadas con el registro indebido de representantes ante mesa directiva de casilla, así como la omisión para entregar información en fechas establecidas sobre el género de las candidaturas para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y las gubernaturas de Jalisco, Yucatán, Tabasco y Veracruz. Y mire, precisamente el Consejo General del INE aprobó destruir ya la papelería electoral usada en la pasada elección judicial. Consejeras y consejeros atendieron así un ordenamiento del Tribunal Electoral que les obligaba a eliminar votos válidos y nulos, boletas sobrantes y lista nominal de electores relacionadas con el proceso electoral extraordinario que, como sabemos, se realizó el pasado mes de junio. El papel será reciclado y utilizado en la producción de libros de texto gratuitos y materiales de apoyo educativo. En tanto, el INE sigue recibiendo propuestas para integrar un documento que entregará a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral. La Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales plantearon mayor participación política de mujeres, acciones para alcanzar la paridad en congresos y ayuntamientos, gubernaturas y también cómo hacer frente a la violencia política contra las mujeres en razón de género, la violencia digital y la paridad a mujeres en pueblos originarios. Bienvenida, Itzel Gómez Gurrola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Buenos Lupita, días. Angie, muy bien. Pues bueno, hoy empezamos preguntándoles cuál es su comida favorita y con qué la acompañarían. Esto porque existen algunos platillos de nuestra gastronomía a los que se les añade un ingrediente especial. Me refiero a los insectos, los cuales son una herencia de prácticas prehispánicas, y este es un claro ejemplo de cómo el conocimiento científico puede ayudar a solucionar problemas. Vamos a ver. Guacamole con chapulines, mezcal con sal de gusano o de botana, la hormiga chicatana. Los insectos en la gastronomía mexicana son herencia de prácticas prehispánicas, pero el mundo aún no se ha dado cuenta de las propiedades nutritivas que tienen estos pequeños animales invertebrados. Bueno, ya hay personas que lo están descubriendo. El chapulín ya tiene tiempo, pero realmente nunca sabíamos qué contenía, qué propiedades tiene el chapulín. Los insectos en realidad tienen todos los aminoácidos y por eso sí se puede considerar como de alta calidad. Quien ha estudiado ese valor nutricional de los más de 300 insectos mexicanos es René Cerritos. Explica la diferencia de los nutrientes al comer. De los animales normalmente nos comemos parte de, ¿no? Y entonces no tiene todos los elementos nutrimentales. En el caso de un insecto sí nos estamos comiendo digamos, todos sus órganos, nos estamos comiendo su exoesqueleto, que al final es quitina y es fibra, y nos estamos comiendo sus músculos. Y al final, si te das cuenta, de una vaca solamente nos comemos la carne, que es la parte de los músculos. La quitina ayuda a la buena digestión y a la microbiota intestinal. Comer insectos también mejora la salud del medio ambiente. En algunos lugares, como en el distrito de riego de Xochimilco, los cultivos se veían afectados. Las grandes poblaciones de chapulines destruían los cultivos, provocando pérdidas económicas para los agricultores. El chapulín lo veíamos como una plaga. Cerritos trabajó con productores de la zona, les explicó su valor nutricional. Les enseñó a capturarlos en la madrugada cuando aún duermen, los cocinan, los incorporan a sus productos en venta para darle solución a lo que era un problema a través de platillos ancestrales. Un platillo elaborado con nopales que produzco, dándole un plus, un valor agregado a esto. Estoy utilizando la papa como complemento, el chapulín en guajillo, asimismo elaboramos tortillas de nopal con harina de chapulín. Esta comunidad usó la ciencia a su favor y saltó a mejorar la salud humana y del medio ambiente.
Con imágenes de Cristian Meléndez y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Desde el pasado 21 de octubre, Japón es gobernado por una mujer, Sanae Takaichi. Esto fue considerado un hito en la historia del país nipón, pero sus políticas no necesariamente garantizan un avance feminista, tampoco en la ciencia. Un problema para las mujeres en la academia en Japón son los apellidos. Es el único país que exige legalmente que las parejas casadas compartan el mismo apellido. Esta fue una ley que Takaichi apoyó por ser de ideología conservadora. Esto dificulta que las mujeres japonesas mantengan un historial de publicaciones y una identidad profesional. Esta brecha de paridad de género está respaldada por la evidencia. Las investigadoras en Japón ascienden a puestos de investigación entre 5 y 10 años más tarde que sus colegas masculinos, independientemente de si tienen hijos, según una encuesta realizada en 2021. El gobierno japonés está comenzando a implementar medidas como la introducción de cuotas de contratación y programas de financiación para aumentar la proporción de mujeres en la investigación, así como la ampliación de apoyo a la crianza de los hijos. Sin embargo, el impacto de estas iniciativas seguirá siendo limitado a menos que se acompañen de reformas estructurales más profundas, en particular en las prácticas de empleo y la cultura laboral. Un paso crucial es aumentar también la proporción de mujeres en puestos de toma de decisiones, pues de los 20 miembros del gabinete de Takaichi, solo 2 son mujeres. En el Parlamento japonés, las mujeres solo representan una quinta parte. Y hasta aquí la información de Once la Lupita, Angie. Bueno, ¿quién lo dijera? ¿De qué era tu taco? Ay, yo probé de varios. Probé de chapulines con guacamole, también probé algunos que tenían nopales con guajillo, había una gran variedad, incluso también había atole de chapulines que preparaba la señora Marina, y ella nos contaba que su abuela, su mamá preparaba este atole y pues ella le agregó también chapulines. Y para las personas también que no les gusta probablemente cómo se ven la apariencia de los insectos, sí, también este investigador ha propuesto que se muelan, bueno, se secan, se muelen y se hace un polvo. Así se conserva. Como salsita, o puedes agregarlo a tus platillos. Pero sabes que es bueno, yo sabría que es un chapulín. Probablemente alguien que te cocine se lo podemos dar y así ya no te enteras que comiste chapulín. ¿Y a qué sabe? Pues más bien depende de los ingredientes que le agregamos. Entonces pueden prepararlo, de hecho el investigador les enseña también a prepararlo con limón, con ajo, con cebolla. Las especias también le dan un sabor especial. Diversificarlo, y lo importante, Itzel, pues precisamente es que se tenga un menor impacto. Es proteína, mencionabas, es proteína el chapulín, y que se tenga pues un menor impacto también ahí en la tierra, en los cultivos, ¿no? Así es, sí. De hecho, una de las investigaciones que ahorita están realizando este investigador es darle a los niños también galletas de chapulín con amaranto, y están estudiando también ese valor nutricional, y si los niños que tienen pues un nivel de nutrición bajo, aumenta ese nivel, y pues en algunos lugares, aquí también en la Ciudad de México, son considerados plaga. Entonces digamos que se soluciona un problema ambiental y también beneficia a la salud, y este problema, que es una plaga, se controla. Entonces, pues sí, los chapulines, digamos, tienen esta ventaja de que son poblaciones muy grandes, pero pues se puede... ¿Cómo los atrapan? Me queda esa duda. Ahí andan casi. Yo intenté hacer esta actividad y hay son unos aros pueden ser de metal, y se les pone un cono, como un costal. Entonces los como aros, una red, ¿no? Como una red, ajá. Entonces está la hierba y nada más hay que golpearla y ellos brincan. Nada más hay que tener cuidado para que también se vayan hacia abajo y no salten otra vez. Pero es relativamente fácil, es divertido, y la verdad es que uno se entretiene también, y creo que es esa parte de poder estar en el entorno y disfrutar también de todo lo que puedes hacer, porque sí, es una plaga. Los chapulines los ves en cualquier lugar. Y destruyen. Pero ahora ya los vemos, además.
Sí. Los vemos además de muchas presentaciones. También hay botana, ¿no? No solamente el chapulín así, los he visto en churritos de chapulín, sí. en una especie de chile piquín también, sí, como condimento. claro. O sea, ya está muy diversificado. Hasta en la mixología hay bebidas también que pueden combinar el chapulín. Más bien es, pues nosotros los y las mexicanas tenemos ingenio, entonces podemos también combinar y hacer una diversidad de combinaciones, tanto dulces, saladas, y pues es esto, ¿no? O sea, creo que este es un claro ejemplo, me gusta mucho porque la evidencia científica nos muestra que podemos también mejorar estas prácticas. Claro. Y pues lo vimos en la nota, o sea, comer un chapulín nos estamos comiendo al individuo completo y eso da un gran beneficio en contraste con comer, por ejemplo, un pedazo de carne donde solamente comemos el músculo y no todo el individuo. Claro, los atrapan, ¿no? Y de ahí al comal de Doña Marina. Sí, así es. Y que además el consumo de carne pues tiene un mayor impacto en el ambiente y por supuesto en la misma tierra, ¿no? Así es, Angie, tocas un punto fundamental porque también hay evidencia sobre cuánto terreno necesitamos para poder producir carne en contraste con el espacio que tienen estos insectos. Pues ahí está la invitación para comer chapulines. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Te vemos mañana. Regresamos con un resumen de noticias. Dan a conocer los avances de la Operación Frontera Norte. Desde el inicio de esta estrategia, el pasado 5 de febrero, se han detenido a más de 8.700 presuntos delincuentes y se han asegurado más de 6.700 armas de fuego. Tras el acoso que vivió ayer en el centro histórico, la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que ya presentó una denuncia contra su agresor. Agrega que lanzará una campaña de concientización sobre la no violencia y el respeto a todas las mujeres mexicanas. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie. Que esto que viví nos ayude a toda la sociedad a visualizar esta situación que viven las mujeres mexicanas, que vivimos las mujeres mexicanas. Entonces eso no puede ocurrir. Entonces le pedí a Citlali, ya lo vamos a presentar, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal, sancionable. Y segundo, una campaña, vamos a hacer una campaña, no relacionado con la presidenta, sino con todas las mujeres mexicanas. Tiene que haber respeto por la mujer, en todos los sentidos. México cierra la puerta a vehículos contaminantes. Se firma un acuerdo para prohibir la importación de vehículos que no cumplan con las normas ambientales de nuestro país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoce que los resultados de las elecciones de ayer no fueron buenos para los republicanos y recalca que él y sus copartidarios han aprendido mucho, dice, de esta derrota. Nos vamos. Así es, así llegamos al final de este espacio. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Que tengan un excelente miércoles. Buenos días.